Bueno, pues buenos días de nuevo, que cuando alcanzamos ya las 11:45 minutitos de la mañana nos vamos rápidamente con el programa La Intención Positiva. Estamos con don José Manuel Valadés, como ya es habitual, en Tropical FM La Mancha. Y bueno, pues no es jueves, porque el jueves es fiesta y bueno, no hay programa a consecuencia de la fiesta. Pero sí que es martes y no podíamos pasar la semanita sin tener, pues en compañía de Tropical FM Estéreo Villarrobledo y también la compañía, por supuesto, de don José Manuel Valadés. Así que buenísimos días, estamos aquí pues para escucharte esas buenas consejos que nos traes cada semana. Un placer, como siempre, Manoli, de estar aquí y bueno, y a probar a difundir o a divulgar algunos de los temas que nos pueden interesar a todos para mejorar nuestro desarrollo personal día a día o semana a semana en este caso. Pues claro que sí. Él es gerente de la Academia Cenia en Socuéllamos, Adelanta Coaching. Y por supuesto, pues aquí le tenemos. Nos va a tratar como tema de hoy el miedo al error. Ese miedo que tenemos todos, que todos creo que hemos experimentado en alguna ocasión o en ciertas circunstancias. Por tanto, pues vamos a tratar el tema. Creo que va a ser muy interesante. Saludamos también especialmente a todos los que nos siguen a través de Facebook y a través de las redes sociales y, por supuesto, a nuestros oyentes de la 93.2. Y nos vamos con la primera pregunta. A ver, una de las muestras mayores y una de nuestras limitaciones mayores a la hora de poner en marcha una acción es sin duda el miedo al error, el miedo a fallar, el miedo a confundirnos. Creo que este miedo es generalizado en cada uno de nosotros y todos de alguna manera hemos experimentado siempre este miedo al error, porque es tan poderoso este miedo que muchas veces nos impide poner en marcha una acción positiva para nosotros. ¿Por qué? Pues buena pregunta, Manoli, porque nosotros dentro del coaching siempre hablamos de superar las creencias limitantes, ¿no? Y una de las mayores creencias que nos limitan de alguna manera a avanzar o a emprender algo en nuestra vida es ese miedo al error. El miedo al error es algo que llevamos conviviendo con él desde que somos pequeños. Tú ten en cuenta que cuando eres pequeño no sabes hacer prácticamente nada, lo vas aprendiendo todo y la mejor manera que tenemos de aprender es muchas veces por ensayo y error. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente los padres, pues por nuestro día a día, nuestra circunstancia, ¿no? Los que tenemos niños pequeños ahora, yo en particular que tengo una nena de 2 años, es algo que también experimento día a día, ¿no? Mi hija hace las cosas, mi hija se confunde, mi hija comete errores y muchas veces nosotros mismos pues terminamos con una reprimenda, terminamos regañando y de alguna manera eso queda impregnado ya en el niño, ¿no? Es decir, el niño es consciente que se ha confundido, ha cometido un error y eso ha generado un malestar en su entorno y sobre todo en sus referentes que son sus padres, ¿no? Entonces, ese no cumplir las expectativas que los demás tienen sobre nosotros ya empieza a generar en nosotros un miedo y ese miedo lo vamos arrastrando toda la vida. Toda la vida tal es así que luego llegamos a la enseñanza primaria, nos ponen tareas, nos ponen deberes, nos confundimos, dicen que lo hemos hecho mal, algún compañero se puede reír de nosotros porque lo hemos hecho mal y seguimos otra vez en esa dinámica de no cumplir las expectativas que los demás han generado en nosotros. Y eso es un poquito el lastre que vamos arrastrando durante toda nuestra vida, el miedo a confundirnos, el miedo a no cumplir esas expectativas. Y claro, ¿qué nos ocurre? Que ya somos adultos, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y a la hora de tomar esas decisiones siempre está por ahí, ¿no? Ese muñequito que tenemos en nuestra mente que nos dice no lo hagas porque te vas a confundir, la vas a fastidiar y vas a volver a recibir esa emoción que llevas experimentando tanto tiempo. Entonces, por eso el miedo al error es una creencia limitante que decimos, es algo que nos impide muchas veces avanzar en nuestra vida. Claro que sí, muchas veces el miedo al error genera malestar porque pensamos que no cumplimos las expectativas que los demás depositan en nosotros. Entonces, esto quiere decir que le damos más importancia a lo que los demás piensan que a lo que nosotros mismos podamos pensar de nosotros. Totalmente de acuerdo, porque ¿qué ocurre si tú cometes un error y nadie se da cuenta? No pasa nada. No pasa nada, te quedas, vamos, tú lo sabes, estás con tu cosita. Sí. Pero si no se dan cuenta, lo salvas rápidamente. Claro, yo te pongo un ejemplo. Mi mujer alguna vez se ha caído al suelo y siempre lo primero que hace es levantar la cabeza y mirar alrededor a ver si alguien la ha visto, ¿no? Y entonces digo, ¿te ha dolido la caída? Y a lo mejor le ha dolido, pero le hubiese dolido más si los demás hubieran visto cómo se cae, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo realmente ese miedo al error es el miedo a no cumplir las expectativas de los demás o a qué van a decir los demás de nosotros por habernos confundido.
¿vale? Porque si tú tienes que tomar una decisión en tu casa, decir, pues hoy voy a hacer una paella, pero en lugar de sazonarla de esta manera, la voy a sazonar de esta otra. Si esa paella es para mí solo y la voy a comer yo solo, no me va a dar miedo experimentar. Que luego es incomible, pues no pasa nada, me hago otra cosa, no me hago un huevo frito. Pero ¿qué ocurre si ese día vienen muchas personas a comer? No se me va a ocurrir hacer ese emprendimiento a miedo a confundirme, voy a hacerlo de siempre para no desagradar. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿verdaderamente debemos de tener miedo al error? Pues yo creo que no. Es un miedo que, ya te digo, que venimos lastrando desde que somos pequeños, pero yo creo que el miedo al error hay que superarlo. Y hay que superarlo porque el error, lejos de ser malo, en definitiva, es la mayor herramienta de aprendizaje que tenemos. Nosotros cometemos un error, pero de ese error casi siempre se deriva un aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos un aprendizaje y hemos crecido gracias a ese error, ¿realmente es un error? ¿O realmente tendríamos que estar agradecidos de haber cometido ese error? En definitiva, el problema que tiene en ese sentido es el no llegar a aprender de ese error. Pero luego, aparte, no solamente podemos aprender de nuestros propios errores, sino lo que es más positivo todavía es poder aprender de los errores de los demás. Es decir, yo puedo fijarme cómo los demás han hecho algo, no les ha ido bien, y eso me puede servir también para un aprendizaje compartido. Te pongo, por ejemplo, la historia de la ciencia. La historia de la ciencia se basa precisamente en el ensayo y error como método de aprendizaje, ¿no? Se dice por ejemplo, el profesor Fleming, ¿no?, que inventó la penicilina gracias a un error que cometió, ¿no? O, por ejemplo, Thomas Edison, dicen que tuvo que hacer 1000 intentos antes de fabricar la bombilla. ¿Qué ocurre si Thomas Edison hubiera tenido miedo al error? ¿Hubiese intentado 1000 veces hacer una cosa? No, a la primera o a la segunda hubiese dejado de intentarlo, ¿verdad? Pero aún así lo intentó. Bien dicho está, y te interrumpo cuando decimos que de los errores se aprende. Claro, efectivamente. Esta es la prueba, ¿no? Sí, ese es el ejemplo. Evidentemente. Claro. Sí, pues muy bien. Entonces, nos estás queriendo decir que errar es positivo. Claro, por supuestísimo. Hay que entender precisamente eso, que hay que estar agradecido de cometer un error. He hecho algo, me he confundido, eso me va a proporcionar un aprendizaje y ese aprendizaje me va a hacer que mi desarrollo personal cada día sea mejor. Y eso, lógicamente, va a ser positivo y bueno para mí y para los demás, que también pueden aprender del error que he cometido. El problema está si de ese error no deriva aprendizaje. Es un poco como decimos en nuestra tierra, ¿no? Ese que es muy terco, ¿no? Que es muy terco, sí, que una tras otra se da de cabezazos contra la pared. Y dices, pero ¿no te das cuenta que por ese camino no vas a ningún sitio? ¿No? Y esa persona sigue actuando de esa manera en piloto automático, como venimos diciendo muchas veces. Ahí es cuando el error no es positivo, ¿vale? Porque en ese sentido no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, evidentemente el error no te va a proporcionar ningún beneficio. ¿Y por qué si errar es positivo muchas veces nos impide hacer lo que nosotros verdaderamente queremos? Claro, precisamente, en primer lugar, por una falta de conciencia, como siempre venimos diciendo, ya hablamos cuando hicimos el programa de inteligencia emocional, que hoy en día no nos saben educar en cuanto a las emociones se refiere y a la gestión de las mismas, ¿vale? El miedo siempre está ahí para avisarnos de algo. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Y entonces el miedo te dice, ten cuidado si vas a hacer esto porque te puede pasar esto malo, ¿no? Si nosotros escuchamos ese miedo, pero poniendo foco precisamente en lo que realmente queremos, podemos poner todos los medios para evitar minimizar el error y poder llegar al acierto, ¿vale? Pero el problema es que no tenemos conciencia o de alguna manera la sociedad no nos ha educado en el error, nos ha educado siempre en el acierto. Te pongo el ejemplo de la educación. El sistema educativo que nosotros tenemos actualmente está basado precisamente en castigar el error y no premiar el aprendizaje. Y eso para mí es un problema. Cuando un chico suspende un examen, de alguna manera, para él ya eso tiene consecuencias, y tiene consecuencias negativas. Consecuencias negativas de qué van a decir sus compañeros de él, que han aprobado y él no. Qué consecuencias va a tener que su profesor le va a reprimir, que no ha aprobado el examen, o qué consecuencias va a tener ese chico cuando llega a casa con las notas y vean sus padres que ha suspendido el examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Castigamos el error, pero no premiamos el aprendizaje. Vale, yo, por ejemplo, en mi centro, ya que me lo dices, en Academia Cenia, cuando un alumno me viene y me dice, mira, he sacado un 4 en un examen, lo primero que le digo a ese alumno es, ¿qué te ha faltado para el 5? ¿Qué podías haber hecho que no has hecho hasta ahora para poder haber llegado al 5 en lugar de haberte quedado en el 4? ¿No? Es decir, ¿qué medidas vas a tomar a partir de ahora
para que no te vuelva a suceder esto o que te puedas acercar lo más posible a ese 5 que tanto ansías. Entonces, de esa manera tú le preguntas al alumno, ¿de qué te has dado cuenta y qué vas a hacer a partir de ahora? Es decir, esa nota te dice algo de ti, ¿no? De cómo has hecho tu trabajo, cómo has realizado tu examen. Y con esa información, ¿qué podemos hacer para mejorar tu aprendizaje y mejorar tu nivel académico? Si nosotros tomáramos precisamente ese suspenso como un método de aprendizaje, ese suspenso no sería malo, todo lo contrario, sería la información que necesitamos para continuar avanzando. ¿Qué ocurre? Cuando tú le preguntas a un alumno, ¿por qué tienes miedo al examen? En realidad no tiene miedo al examen, tiene miedo a las consecuencias que se derivan de ello. Tengo miedo a suspender, porque si suspendo me van a quitar el móvil, me van a quitar la consola, no me van a dejar salir este fin de semana. Entonces, en definitiva, ¿realmente tienes miedo al examen o tienes miedo a que te castiguen por haberte confundido en lugar de haberte premiado por el aprendizaje que te puede dar el haberte dado cuenta de por qué has hecho mal ese examen, ¿verdad? Pero no solamente ocurre en el sistema educativo, también ocurre en el nivel de empresa. Es decir, yo siempre escucho historias, ¿no? Sobre todo en la cultura anglosajona, de gente que a lo mejor ha hecho 10 emprendimientos, ha montado 10 empresas y las 10 empresas, según las ha montado, se le han hundido, ¿no? Y esa persona todavía tiene valor para seguir adelante y seguir intentando buscar su lugar en la vida y hacer su negocio, ¿no? Claro, en Estados Unidos una persona que ha montado 10 empresas y las 10 empresas se le han hundido es considerado como un héroe. Si nosotros aquí en nuestro pueblo, en Socuellamos, en Tornillos, en Villarrobledo, una persona que monte 2 empresas y las 2 empresas las cierre, ¿qué decimos de él? Que es un desastre. Que es un desastre, ¿no? Que es un fracasado, ¿no? Sí. Entonces, es normal que al no educarnos en esa cultura del error, ¿no? De que hay que caernos 10 veces y levantarnos 12, ¿vale? Es lo que hace que muchas veces incluso nos pensemos las cosas más de una vez a la hora de emprenderlas. Muy bien. Es muy interesante. Bueno, como estábamos hablando del tema de los alumnos, de los exámenes, estamos en plena época final de curso. Todos los alumnos, tanto de niveles básicos como también ya de grados superiores y demás, están preparando sus exámenes. Y claro, por supuesto, como te tenemos aquí y muchos seguramente nos estén escuchando, y si no, van a ver la entrevista a través de Facebook, ¿qué consejo les puedes dar para que pierdan ese miedo al error, ese miedo a los exámenes? ¿De qué manera se pueden fortalecer para que, saquen esa energía para que les sea fructífero ese examen que tienen pendiente? Claro, efectivamente. Como he comentado antes, a lo mejor en cursos inferiores, ¿no? En primaria y en eso, ya te digo que el miedo al error está asociado precisamente a las consecuencias que derivan de ese error, ¿vale? Que tiene que ver siempre con un castigo, de alguna manera, ¿no? O también, de alguna manera, a cómo me van a ver los demás, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, si suspendo, ya me van a calificar como tonto, ¿no? Y eso es algo que, desgraciadamente, muchos chicos me lo dicen. Yo no apruebo porque no valgo para esto, soy tonto. Y digo, ¿y eso quién te lo dice? ¿Vale? Eres tú mismo quien te lo dice. O sea que el castigo, la reprimenda ya viene de uno mismo, ¿no? Sí, a veces sí. Pero es cierto que la semana que viene, por ejemplo, está el examen de BAU, los que ya van a hacer su acceso a la universidad o pruebas de acceso a grado medio y a grado superior, que llevan todo el año preparándose para un examen y desgraciadamente ese examen va a marcar una nota que les va a permitir poder optar o elegir lo que realmente quieren. Entonces el miedo es aún mayor. Porque es ya no el miedo al error, el miedo a no cumplir las expectativas que me he marcado, los objetivos que me he marcado en mi vida. Y entonces ese miedo es todavía aún mayor. Yo el único consejo que les doy, y estos días estamos trabajando mucho nosotros en nuestro centro con estos temas, es sobre todo el desapegarse del resultado. Yo creo que una de las mejores maneras para superar el miedo al error es me desapego del resultado. Es decir, sé lo que quiero, pongo foco en lo que quiero y voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. Pero me da igual qué resultado vaya a obtener, voy a desapegarme de ese resultado. Porque si me fijo solamente en el resultado, no estoy poniendo el foco en lo que realmente tengo que hacer ahora, estoy poniendo el foco en el futuro, no en el aquí y en el ahora, que es el presente. Entonces la mejor manera de superar ese miedo es me desapego del resultado y a partir de ahora voy a ponerme a trabajar todo lo que esté en mi mano para poder conseguirlo. Y no me voy a plantear si voy a fallar o voy a tener acierto. Simplemente me voy a centrar y voy a poner el foco y me voy a centralizar solamente en lo que estoy haciendo en el aquí y en el ahora. ¿Qué tengo que hacer ahora para conseguir mi objetivo independientemente del resultado que obtenga? Por eso yo muchas veces les digo a los chicos, la nota es importante,
Pero nunca te preguntes si realmente estoy o no estoy contento con la nota que he sacado. Pregúntate si realmente estás contento con el trabajo que has realizado. Exactamente. Y muchas veces se obsesionan con el tema de la nota y no desarrollan verdaderamente lo que pueden desarrollar. Porque, como si dijéramos, se bloquean. Efectivamente. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, yo también le pregunto a los chicos, que es otro consejo que podemos dar desde aquí, ¿vale? ¿Tú qué necesitarías para superar ese miedo? Y entonces muchos chicos te dicen, necesito seguridad, ¿no? Digo, ¿hay algún momento en tu vida que hayas tenido esa seguridad? Seguramente que sí. Vale, pues intenta evocar esa emoción, intenta recordarla, respira esa seguridad, ¿vale? Porque no busques fuera lo que tienes aquí dentro, porque la seguridad, la confianza, el valor que tú te puedes dar, el poder llegar a hacerlo, no lo tienes fuera, lo tienes dentro. Lo único que tienes que hacer es recordar qué momentos de tu vida has tenido esa seguridad y esa confianza y, como digo siempre, respira la emoción, manténla, ¿vale? Y desapégate del resultado. Todo va a ser mucho más fácil. Por supuesto que sí. Y bueno, por ir terminando, vamos a ver, como profesional del coach, no solamente hay estudiantes que tengan miedo al error, hay otra serie de profesiones o de formas de vida que también a diario pues nos surge ese miedo. ¿Cómo plantearías tú a las personas para que poquito a poco se vayan desprendiendo de ese miedo a cierta cosa, a cierto planteamiento, a cierta situación? Claro, además, es que en muchas profesiones, bueno, yo diría que prácticamente todos tenemos ese miedo al error, pero sí que es cierto que hay profesiones que son más susceptibles que otras de que salga más a relucir. Por ejemplo, tú ahora mismo estás aquí en directo. Qué fácil es confundirse, ¿no? Vaya. Sin ir más lejos, yo la semana pasada me preguntaste que dijera mi número de teléfono y no me lo sabía, ¿no? ¿Vale? Impone mucho estar ante el público, ante un micrófono. Claro, sabes entonces, que te están viendo y muchas veces pues te bloqueas, no sabes qué decir. Tenía dos opciones. Cuando la semana pasada me preguntaste por mi número de teléfono y no me lo sabía, tenía dos opciones: haber salido de aquí y haberme autoflagelado, que es lo que solemos hacer, diciendo, madre mía, que no me sabía ni mi propio número de teléfono, ¿no? Y entonces haber estado toda la semana poniendo el foco en ese error. Si yo toda la semana hubiese puesto el foco en ese error, ahora vendría aquí, como solemos decir, cagadito, ¿no? Y entonces sería más fácil incluso cometer ese error. Sí que es cierto que hay profesiones como las que estamos de cara al público. Es muy fácil confundirse, ¿vale? Pero muy fácil. Directo y es muy fácil. Claro. Por ejemplo, directivos en empresas que tienen personas a su cargo que tienen que tomar decisiones y esas decisiones no están exentas de error. Y habrá decisiones que tomen bien y otras decisiones que tomen mal. Y bueno, ya no te digo, porque también he tenido oportunidad de hacer coaching con personas en la clase política y ese miedo al error es todavía aún más grande, ¿no? Porque incluso tienen la falsa creencia de que tienen que contentar a todo el mundo cuando sabemos que en política eso es imposible. Ya tienes que asumir de que vas a contentar a tus votantes y no a todos, incluso, ¿vale? Entonces, en definitiva, ¿qué podemos hacer para superar ese miedo al error? Primero, admitir que confundirse es positivo, ¿vale? Si lo que hemos comentado antes, si nosotros somos capaces de asumir el error como un aprendizaje, nunca vamos a tomar el error como algo negativo, lo vamos a tomar como algo que nos va a ayudar a crecer. En segundo lugar, como hemos comentado antes también, desapegarnos del resultado. Es decir, yo lo voy a hacer, da igual lo que salga, pero no me voy a quedar con las ganas de haberlo intentado, voy a hacerlo. Y que sea lo que Dios quiera. Me desapego del resultado y disfruto con el camino. Y a veces es de ser muy inteligentes hacerlo de esa manera. Claro. Y en tercer lugar, sobre todo, poner el foco y aprender de tus errores, aprender de los errores de los demás. Y como siempre decimos, la formación es muy útil, ¿vale? Es decir, siempre que vayas a hacer un emprendimiento, siempre que vayas a tomar una decisión, consulta antes quiénes han hecho eso antes que tú. Porque de ahí vas a aprender mucho, vas a aprender de los errores que cometieron ellos, que tú no los vas a cometer, y vas a aprender también de sus aciertos, qué hicieron para llegar a ese acierto. Entonces, pienso que esas serían las tres claves. Primero, desapegarse del resultado, formarse, evidentemente, y por último, asumir el error como algo natural que nos posibilita el aprendizaje. Sí, muchas veces te equivocas, pero sabes que te has equivocado y sabes que es de la otra manera, pero si estás, por ejemplo, en directo como ahora, no tiene solución, pero bueno, se aprende. O sea, como que coges la práctica para que la próxima vez digas, no me tengo que equivocar en esto. Es decir,
Que es de sabios errar. Claro, evidentemente. Es de sabios. Muy bien, Manoli. Bueno, pues vamos a ver, nos vamos a ir con las preguntas de nuestros oyentes, porque sabemos que tenemos muchísimos oyentes a través de Trocal FM, la 93.2. Y decir también, Manoli, que como sé que nos están viendo en directo, porque me preguntaron el otro día, oye, ¿yo puedo preguntar por Facebook según lo estoy viendo? Digo, pues animar a los oyentes que si quieren hacer alguna pregunta. Sí, yo tengo alguna pregunta de algunos oyentes que nos ven y tal, y entonces pues me he tomado nota para que la podamos comentar. Y bueno, pues de todas formas, si alguien nos está viendo a través de las redes sociales y quiere hacer la pregunta directamente o a través de la radio, pues puede llamar al 615-060-482 o a través del WhatsApp. También puede plantear la pregunta porque aquí estamos para eso, para resolver las dudas. Y nos vamos rápidamente con Laura de Villarrobledo. Nos pregunta y nos dice, me encanta el teatro y alguna que otra vez he acudido a ensayar con un club de teatro, pero nunca me quiero comprometer a coger ningún papel porque me da mucho miedo actuar. ¿Cómo puedo superar ese miedo y atreverme a coger ese papel? Claro, fantástico, ¿no? Porque incluso hablamos de miedo al error. Imagínate la gente que se sube a un escenario, ¿no? ¿Vale? Pero pregúntale a cualquier actor famoso o a cualquier persona que se dedique a este mundo de la actuación si alguna vez no se ha equivocado, ¿no? Y seguramente te va a decir lo mismo, que ha aprendido mucho más de los errores que de los aciertos, ¿verdad? Sí decirle, Laura se llamaba, ¿no? Sí. Sí decirle a Laura que la primera pregunta que yo le haría a Laura es ¿qué cosas te estás perdiendo en tu vida por satisfacer ese miedo? ¿Vale? Es decir, si realmente te gusta el teatro y realmente tienes pasión por ello, ¿qué te está impidiendo ese miedo? Es decir, ese miedo te está impidiendo poner el foco en algo que te apasiona en tu vida. ¿Cuánto estás perdiendo por darle satisfacción y alimentar ese miedo, verdad? Por otro lado, ¿qué más da si te confundes? ¿Vale? Es decir, si sales al escenario y cometes un error. Yo he asistido a muchas obras de teatro y amateur, ¿vale? Que se hacen pues, por aquí en nuestro pueblo muchas veces, ¿no? La feria de teatro que sale ahí en Socuellamos y demás. Y alguna vez algún actor se ha quedado en blanco. Incluso normalmente, no sé si has sido testigo de ello, ha recibido el aplauso del público, ¿vale? En agradecimiento a decir... El valor que tiene. El valor que tiene, ¿vale? Que eso no lo puede hacer cualquiera y tú estás ahí ahora mismo para entretenernos a todos con tu actuación, para darnos tu valor, ¿vale? Y nosotros te lo reconocemos con un aplauso, no pasa nada, te has confundido una estrofa, sigue adelante, ¿vale? Entonces, en definitiva, yo lo primero que le diría es, ¿qué cosas te estás perdiendo en tu vida? ¿Cuántas cosas puedes llegar a hacer si ahora mismo te desapegaras del resultado, como decimos antes, y te animaras a coger un papel? Pruébalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te confundas? Bueno, todos nos confundimos. Pero quedarse con la gana de hacer algo que verdaderamente nos gusta, eso es un fracaso. Claro. Por tanto, hay que hacerlo así, no nos equivoquemos. Efectivamente. Pues nos vamos con otra pregunta. Por aquí tenemos a Luis de San Clemente, que nos dice que hay un montón de proyectos que le gustaría haber iniciado y que nunca los ha hecho porque piensa que no es lo suficientemente válido para llevar a cabo dichos proyectos. ¿Tiene esto que ver con el miedo al error? Sí, tiene que ver. Tiene que ver porque, como te decía, desde pequeños, cuando vamos experimentando el no satisfacer las expectativas de los demás o el no creer que satisfacemos las expectativas de los demás precisamente por haber errado, por haber fallado, eso nos crea una inseguridad. Nos crea una inseguridad y nos quita valor. Es decir, ahora mismo en este caso es un caso claro de una persona que no se siente suficientemente válida como para realizar o hacer ese emprendimiento o ese proyecto que quiere realizar, ¿vale? En ese sentido, me gustaría focalizarlo o enfocarlo de otra manera y decirle a este oyente, si acaso el no hacer nada sería el mayor de los errores. El no poner en práctica sus proyectos sería el peor de los errores. Y encima el no aprender de ello todavía está cerrando aún más. Entonces, ¿qué te puede dar más miedo? ¿Tomar la iniciativa, hacer un proyecto y confundirte? ¿O directamente que tu vida siga siendo igual y no hagas nada por remediarlo? Entonces, en ese sentido, valóralo. Pon el foco realmente en lo que quieres. Si tú tomas las decisiones en tu vida desde, yo siempre lo digo, desde el amor, ¿no? Si tomas las decisiones en tu vida desde el amor, estás poniendo el foco en lo que quieres. Si tomas las decisiones en tu vida desde el miedo, estás poniendo el foco en lo que no quieres. Exactamente. Y si pones el foco en lo que no quieres, vas a conseguir eso. Entonces,
no tomes las decisiones en tu vida desde el miedo, tómalas desde el amor. Dicen que todo lo que se hace con amor al final sale. Sí. Pues sí, así es. Bueno, pues por aquí ahora nos vamos con las preguntas que nos han realizado a través del WhatsApp esta semanita. Y por aquí, pues, una conocida de aquí de Villarrobledo pregunta y dice que, bueno, tiene muchas reuniones en grupo, pues en asociaciones y etcétera. Y nos dice que tiene mucho miedo cuando tiene que leer en público. Lo hace, pero lo pasa fatal. ¿Cómo puede superar este miedo? Claro, evidentemente. Siempre a lo largo de... Voy a contar truquillos que se han dicho de toda la vida, ¿no? ¿Vale? Tengo una compañera que en ese sentido se quita las gafas cuando tiene que leer en público porque dice, solo veo de cerca, de lejos no veo y no veo a nadie, ¿no? También nos habían dicho aquello de, imagínate a todo el mundo de la sala desnudo, ¿no? Para que pierdas un poquito la vergüenza, ¿no? ¿Vale? De alguna manera. Simplemente decir que las personas que están ahí están... expectantes de lo que tú le digas porque van a recibir un valor. Si no fueran a recibir un valor no estaban ahí. Si satisfaces ese miedo al leer en público, estás privando a la gente que ha venido a escucharte precisamente de llevarse ese valor que tú le puedes dar. Entonces, en ese sentido, como decimos, no tengas miedo a confundirte, ¿vale? Te puedes confundir y si te confundes directamente, una mera disculpa, perdón, me he confundido, voy a empezar de nuevo. La gente lo va a aceptar. La gente lo va a aceptar porque no ha ido allí a ver cómo te confundes. La gente ha ido allí a recibir un valor que tú le vas a aportar. Entonces la gente no se va a quedar con el error. Se va a quedar cada uno con lo que se quiera llevar de esa charla, de esa conferencia que tú vas a hacer. Los errores están ahí y todos nos confundimos, como decimos. Pero bueno, un error, igual que en el teatro muchas veces te dicen, ¿no? Improvisa. Si te confundes en esa estrofa, tú sigue adelante, no te pares. Exactamente. ¿Vale? De alguna manera. Porque si te paras, te bloqueas, ¿vale? Es ahí cuando estás alimentando a tu miedo y tu miedo ya no te va a dejar trabajar. ¿Que me he confundido? Pues bueno, directamente pido disculpas, empiezo de nuevo. Ya te digo, la gente no va a oírte, no va a verte para fijarse en tus errores. La gente va a recibir un valor que tú le vas a dar. No prives a esa gente, no seas egoísta alimentando tu miedo. Y no prives a esa gente de recibir lo que han ido a recibir, que es lo que tú le puedes dar. Claro, y además hay que tener en cuenta que los grandes lectores del mundo, grandes filósofos, como por ejemplo aquí tenemos un filósofo, pues también se equivocan en un directo, en un programa, en televisión o en un encuentro, o etcétera, etcétera. No pasa nada. Efectivamente. Continuamos y ya está. Todos nos hemos confundido y todos hemos aprendido de ello, ¿verdad? Claro que sí. Otra pregunta. También me decían, por ejemplo, que no es un miedo al error, pero sí que es un miedo. La persona que tiene miedo a subir en un ascensor, es que me lo preguntaban esta mañana, me lo preguntaban a través de WhatsApp. No tiene que ver con el miedo al error, pero sí es un miedo que uno mismo a lo mejor nos generamos porque nos obsesionamos con eso. Pero, ¿qué solución puede tener? Vale, ahí entraríamos ya un poquito más en lo que en lo que sería el apartado de fobias. Que algún día le podríamos dedicar algún capítulo, pues precisamente. Sí. ¿Vale? Lo que son las fobias, que puede ser miedo a subir un ascensor, miedo a las alturas, miedo a los animales. Hay gente que en ese sentido puede experimentar. Yo he tenido una fobia en particular, que es el miedo a los insectos. Me lo estoy curando, ¿vale? Pero sí, a mí los bichitos me dan mucho miedo. Sí, ¿vale? repelús. Imagínate cuando me vine de Madrid a vivir aquí a Socuellamos, además mi casa que linda con el campo, ¿vale? Justo en la viña. Es decir, edificaron mi casa en territorio donde vivían los bichitos. Y los bichitos seguían viviendo allí, ¿vale? Aunque mi casa estuviera, ¿no? Entonces es algo que me he tenido que ir curando con el tiempo. Alguna vez hemos hablado aquí de la PNL, la programación neurolingüística. Es una buena herramienta precisamente para curar ese tipo de fobias, porque una fobia normalmente se genera porque has experimentado en un momento de tu vida una mala experiencia, una mala sensación asociada con eso, que a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Te voy a poner un ejemplo, no sé si será el caso del oyente, pero bueno, por inventármelo, ¿no? Imagínate que te subes al ascensor de tu vivienda, justo le das al botón, se cierran las puertas, te llaman por teléfono y te dan una mala noticia, ¿no? Tu cuerpo al recibir esa mala noticia va a generar una sensación, ¿no? Y va a ser una sensación negativa. Pero tu cerebro no distingue si la sensación negativa es por la llamada o porque se han cerrado las puertas del ascensor contigo dentro. Y a partir de ahí te va a dar miedo
subirte a cualquier ascensor. Una fobia normalmente se genera por eso, porque hemos recibido una emoción negativa justo en el momento o en el instante en el que ha sucedido algún fenómeno que se ha quedado impregnado en nuestro cerebro. ¿Cómo curar esa fobia? Eso en la PNL lo hacemos, decirlo de alguna manera, reprogramando, ¿no? Es decir, lo que hacemos es quitar el anclaje, que se llama, disociando lo que es la fobia, ese miedo, con el fenómeno en cuestión que es el ascensor, ¿vale? Eso es lo primero, porque muchas veces hay veces que se han hecho incluso locuras, ¿no? Tipo terapia de choque, ¿no? Vale, te da miedo el agua, pues ahora te voy a tirar de cabeza y te voy a meter la cabeza bajo el agua durante un minuto, ¿no? Vale, pues a lo mejor lo que generas es todavía mayor pánico, sí, ¿verdad? Sí que sería bueno en ese sentido, ¿vale? O bien la psicología también trata el tema de las fobias, pero si no también un buen profesional en PNL, en programación neurolingüística, puede intentar quitar ese anclaje, ¿vale? Que seguramente tú has asociado una mala experiencia en tu vida, una mala emoción, con subirte a un ascensor. Y a partir de ahí tú piensas que subirte a un ascensor, tu cerebro lo que hace es rememorar continuamente esa mala experiencia, ¿vale? Y de ahí normalmente viene ese tipo de miedos que tienen que ver ya, te digo, con las fobias. Pues un día trataremos las fobias, claro que sí. Y bueno, pues yo creo que llegamos al final del programa. Aquí estamos, pues las líneas están totalmente abiertas si alguien quiere hacer una pregunta y si no, pues quedan para la semana que viene. Para nosotros, como siempre, es un placer tener a don José Manuel Valadés aquí en nuestras instalaciones. Es el gerente de Academia Cenia, Adelanta Coaching en Socuéllamos y forma parte también del grupo BNI. BNI en Alcázar de San Juan. Sí. Viene mucho al grupo de Villarrobledo y nada, pues que es un placer tenerte como compañero, tenerte también aquí en nuestras instalaciones cada semanita, que concretamente para el día de hoy ha sido el martes a consecuencia de la fiesta, pero que la semana que viene continuaremos con el programa el jueves. Por tanto, la intención positiva, un programa muy interesante donde tratamos temas muy importantes, donde tratamos el coaching y donde tratamos a don José Manuel Valadés, que es una maravilla tenerle en nuestros estudios. Yo el placer es mío y además aquí es que vengo y ya me siento también parte del equipo. Es que lo eres. O sea que cuando hablamos, si te acuerdas de las leyes sistémicas, una de las leyes que es la de la pertenencia, yo me siento perteneciente a este equipo de alguna manera y para mí es todo un placer poder venir y compartir contigo estos minutos y difundir este conocimiento que sería muy egoísta por mi parte guardármelo para mí. Por eso también, de alguna manera, lo quieres compartir. El tener tus medios, el tener tu radio como foco para poder difundir este conocimiento, pues también es para agradecértelo. No, es para agradecer, desde luego que formas parte de nuestro equipo y por supuesto que es súper interesante, además sabiendo que podemos ser útiles para mucha gente, muchas personas que necesitan pues hablar, expresar sus problemas y bueno, pues un poquito más saber lo que es el coaching, que la semana pasada volvimos a explicar un poquito lo que es el coaching porque sabemos que mucha gente todavía lo tiene así un poquito como que es una cosa moderna y no saben de lo que se trata. Así que nada, don José Manuel, un placer. Un placer, muchas gracias. Será hasta Manuel. El jueves que viene claro que y sí. que pases un feliz fin de semana, claro, un feliz puente. Un puente fantástico. Bueno, pues continuamos con Tropical FM La Mancha en la 93.2. Estamos en el programa Levántate de las Mañanas, que me despido desde aquí porque a partir de ahora continuamos con ritmo tropical de la mano de Papi DJ, los 19 cañonazos musicales que serán hasta las 2 de la tarde. Para mí ha sido un placer compartir con vosotros este ratito de la mañana y como siempre os digo, siente, baila y goza, que la vida es una sola. Con mis mejores deseos hoy siempre un besito y será hasta mañana. ¡Chao! ¡Sean felices! No te desconectes.